Hola y bienvenidos a Dukascopy TV. Hoy vamos a hablar sobre la actual ola de compras de ETFs europeos. Mi invitado es Philip Best, socio fundador de Argos Investment Managers. Bienvenido. Gracias. La actual ola de compras de ETFs europeos está contribuyendo al aumento de las acciones grandes y líquidas en lugar de nombres menos conocidos. ¿Cómo está afectando eso a los fondos de gestión activa? Hubo un gran cambio entre las inversiones pasivas y los activos, y grandes flujos de dinero comenzaron a pasar a la inversión pasiva, la mayoría a través de ETFs. A finales del año pasado tuvimos algunos números que mostraron que solo en Europa hubo un flujo de efectivo de 63.000 millones de dólares que fueron a parar en los ETFs europeos. Todavía no tenemos los números de comienzo de este año, pero creo que serán mucho más altos que el anterior, es decir, la tendencia continúa. Si analizamos este gráfico, por ejemplo, en Estados Unidos, el Russell 2000, que es un índice de pequeñas capitalizaciones de Estados Unidos, en comparación con el Standard & Poor's 500, podemos ver claramente que los dos más o menos vienen acompañándose. Eso sucede porque el flujo de dinero también ha sido distribuido igualmente entre los dos. Sin duda hay algo de compras pasivas en el Russell 2000 y también hay compras pasivas en el Standard & Poor's 500. Cuando analizamos Europa, la historia es muy diferente, porque en Europa las acciones de gran capitalización subieron cerca de 12,5%, tal como podemos ver en el rendimiento del índice Stoxx 600, mientras que las acciones de pequeña y microcapitalización subieron mucho menos. El índice europeo de acciones de microcapitalización, MSCI, subió 2,5%. Por eso hay una diferencia de 10% entre el rendimiento de los índices de grandes y pequeñas capitalizaciones. Mencioné esos dos, pero lo mismo sucede con otros índices. ¿Por qué sucede eso? Regresemos a lo que dije anteriormente. Me atrevo a decir que a Europa, a través de ETFs, está llegando una montaña enorme de dinero que en su mayoría comprará acciones grandes y líquidas. Parece que los ETFs fueron elegidos como la manera de jugar con la flexibilización cuantitativa europea, pero eso significa comprar las acciones que ya están teniendo buen rendimiento. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de eso? Esa es una pregunta muy interesante porque en 1999, cuando obviamente todos estaban corriendo para comprar las acciones relacionadas a la tecnología, esas acciones cada vez se hacían más grandes y la gente compraba cada vez más. Lo que sucede con un ETF es que si usted tiene un constituyente de un ETF, una acción que va funcionando muy bien, lo que el ETF tiene que hacer es comprar más de esa acción. Luego la siguiente persona comprará aún más de esa acción que ya está funcionando bien. Eso mejora el rendimiento de las acciones que ya están con un buen rendimiento y tiene el efecto inverso para las acciones que aún no han tenido un buen rendimiento, y eso sucede hasta que algo salga mal, cuando esa burbuja se desinfle incómodamente. Mi argumento es que, y estoy vendiendo mi propio libro con ese comentario, como gestor de fondos de activos, yo diría que el mercado está comprando indiscriminadamente acciones de gran capitalización y podemos decir que eso es una manera de jugar con la flexibilización cuantitativa europea. Ese bajo rendimiento de acciones de pequeña capitalización, 10% detrás de las grandes, está creando un enorme potencial de recuperación y dejando una gran cantidad de acciones sin mucha tensión. Vamos a hablar sobre el euro, cómo la crisis de la moneda cambió el escenario para los ETFs en la región. Yo no diría que eso cambió el escenario para los ETFs, pero diría que desde un punto de vista competitivo es una buena noticia para Europa, eso está claro. La mayoría de las empresas europeas tienden a ser internacionales. Entre un tercio y la mitad de los ingresos de las mismas vienen de fuera de la zona euro. Tenemos que tener en cuenta que muchos de los competidores de esas empresas se basan en dólares o yenes, y de cualquier forma un euro más débil es una buena noticia desde el punto de vista competitivo.
Eso, combinado con la reciente caída en los precios del petróleo, dio a Europa una gran ventaja competitiva. Eso será muy interesante. Realmente es muy interesante. Philip, muchas gracias por su entrevista. Fue un placer. Gracias. Nuestra entrevista ha concluido. Gracias por vernos y sigan conectados a Dukascopy TV. Hasta luego. Bye for now.